Hola a todos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Habla Industrial. Hoy nos encontramos con un invitado muy importante del Departamento de Ingeniería Industrial y también para la Facultad de Ingeniería. Nos encontramos con el director de estrategia de la Facultad de Ingeniería. Él es nuestro profesor y es un honor tenerlo aquí como invitado. Nuestro Gracias. profesor Inti, no sé si es que a usted le gustaría presentarse. Bueno, soy Inti Núñez y soy profesor efectivamente del taller de emprendimiento, que le quiero cambiar el nombre a Emprendimiento para Ingeniería, y también de algunas cosas de innovación a nivel de posgrado, y un honor estar acá, pues. Es un honor tenerlo aquí también, como decía. También para todos nuestros oyentes. Y estoy seguro que este capítulo les va a gustar porque estamos sin duda con un profesor y una persona que conoce sobre harto y que sin duda nos puede aportar mucho a nosotros como industriales. Eh, por este mismo Gracias. lado, queríamos preguntarle a usted ¿a qué se dedicó? ¿Qué estudió? Para Ya. conocerlo más. Bueno, yo soy agrónomo, ingeniero agrónomo, y estudié agronomía porque me gustaba mucho el campo, ¿sí? Y también porque no me convencí de ingeniería. Tuve 2 años en ingeniería, me iba mal, rebotaba y toda la cuestión, lo sufría. Así que al final decidí irme a mejores pastos y me fui a agronomía y soy ingeniero agrónomo. Pero después me pasó que cuando me contrataron siempre para cosas de innovación. Y entonces tuve que estudiar negocio, hice un MBA cuando estaban llegando los MBA a Chile. Y luego me fui a estudiar ciencia, tecnología e innovación en Inglaterra. Así que en realidad como especialidad y toda mi carrera la he dedicado a eso, que es mucho más de la innovación. ¿Y por qué hago los cursos que hago? Es porque en la innovación en particular me dedico al encaje de la innovación con la estrategia y sobre todo la parte de negocio, que es cuando la innovación se vuelve negocio. Y por eso es que hago emprendimiento y estrategia, que para mí ha sido fascinante. Realmente lo descubrí después de haber estudiado en la universidad y me encanta y bueno, a eso me he dedicado muchos, muchos años. Sí. Claro, ¿qué nos podría comentar usted de su experiencia para irse a estudiar al extranjero? ¿Cómo lo vio en su tiempo? Si es que encontró muchas diferencias o cómo fue esta experiencia. Para mí ir a estudiar al extranjero fue al final porque tuve una carrera en la parte pública. Como digo, yo crecí, no sé si lo dije antes, pero yo crecí en la Corfo. Me contrataron en la Corfo cuando fue mi segundo trabajo. ¿Ya? Cuando recién egresé me contrataron para hacer unos estudios, egresado, ¿no? Con título. Y ahí hice unos estudios, una consultoría, y ahí me conoció gente de la Corfo y me dijo que sacara el título. En esa época las tesis eran más largas, que sacara el título y que volviera con mi título y que ellos me querían contratar. Y yo, eso me pareció fascinante. Así que nada, volví a la universidad, saqué mi título y volví a la Corfo a mostrar mi título y que me contrataran. Así que partí en la Corfo muy temprano, fue mi primer trabajo. Y me fue bastante bien, pero llegó un momento en que me di cuenta que en esos años, si tú no habías estudiado en el extranjero, tenías un tope. Es decir, todos mis jefes habían estudiado afuera o habían tenido pasantías afuera, y la mayor parte de los que mandaban habían estudiado en Inglaterra o en Estados Unidos. Sí, ahí yo dije, bueno, me tengo que ir a estudiar, y me fui a estudiar. ¿Y qué cambió? Te cambia la mentalidad, porque yo había estudiado mis carreras en Chile y era mucho si tuviera que decir que me cambió la lógica inglesa, fue que yo era de que más es mejor. Como que todo lo que hay que estudiar, y si me pongo a estudiar algo, tengo que estudiar todo, y cuando contesto las preguntas, las contesto con todo. Entonces, cuando llegué a Inglaterra a estudiar mi máster, eh, me cambiaron la manera de pensar, es más metodológico, es mucho más de pensamiento crítico, y a escribir y a hacer. Entonces, todas estas experiencias de irse a estudiar, sobre todo los máster, después de que ustedes han hecho una carrera de pregrado, es importante porque al final estos estudios como que te van modelando la mente, ¿sí? Entonces eso para mí fue muy importante porque me volvió mucho más sintético, más claro, más focalizado, y yo creo que le dio calidad a lo que yo hacía. Y que efectivamente después me sirvió para subir a otros puestos, y tiene toda la lógica. Y lo segundo es que estudiar afuera, yo estudié en Inglaterra, te
te abre mucho a la visión global, que nosotros los chilenos en general tenemos una visión muy de esquina al mundo y bastante homogénea. Entonces, cuando estás en un país que hay cinco o seis culturas distintas que están conviviendo y te das cuenta que son muy distintos y todo, también te abre la mente para ver, porque en el fondo para ser más global. Claro, sin duda yo creo que es una experiencia, como usted dice, que transforma la mentalidad de para quien lo vive y asimismo también para su desarrollo después como profesional y aportarle en este como profesional a Mm, las distintas organizaciones en las que se desempeña. En este mismo rol, ¿cómo fue quizás su cambio hacia desde la Corfo o cómo fue su experiencia en Corfo primero ¿ya? y cómo después se une y hace este nexo con la Universidad de Concepción o cómo lo liga más hacia la educación, su enfoque profesional? Lo que pasa es que yo, claro, cuando volví a Inglaterra, volví a un puesto bien alto que era jefe de la división de innovación del Ministerio de Economía. Y entonces eso es como el principal asesor del ministro de Economía, porque era el presupuesto más importante. Chile había expandido el presupuesto después del gobierno del presidente Lago con el royalty minero, y entonces había que armar toda una nueva arquitectura estructural del presupuesto de innovación, que empezó a crecer mucho. Y yo entré como el principal asesor. De hecho, me llamaron para que me volviera antes de Inglaterra. eh, y y lo hice, pues tuvimos un año y resulta que sacaron al ministro, porque Mm, se rozó con el ministro de Hacienda, no sé. Y bueno, y ahí aprendí que los ministros se van con sus principales asesores. Y claro, yo, que había sido todo el tiempo un funcionario público, un día me vi que está fuera. Y para mí se me cayó el mundo, porque yo pensé que iba a ser funcionario público toda la vida. Pero ahí me buscaron de la Universidad Católica. Yo estudié en la Universidad Católica, conocí a gente, me llamaron, y me ofrecieron entrar al DICTUC, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Y eso también ha sido como divertido porque bueno, porque yo donde me fue mal fue en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Me choreé, salí súper cabreado con ellos. mm, Y al final fueron los que me contrataron cuando me fui del tema público. Entonces, como que la vida da sus vueltas, ¿no? claro, Y al final, bueno, me fue muy bien. Ahí me conocieron de la Adolfo Ibáñez y entré de profesor de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, pero también trabajaba entre la Facultad de Ingeniería de la Adolfo Ibáñez y la Escuela de Negocios. Hacía muchas cosas con la Facultad de Ingeniería. Entonces, siempre mi trabajo ha sido con las facultades de ingeniería por la innovación. Y el año 2014 volví al gobierno para ser gerente de emprendimiento de la Corfo. Eh, pero yo ya tenía mucho el tema de que me gustaba el ambiente académico, me gustaba hacer clases, me descubrí que me gustaba mucho. Y lo otro es que empecé a hacer empresa, emprendimiento. Había hecho una empresa con alumnos, empecé a ser director de otras empresas, hacer asesoría a grandes empresas. Entonces, eh, como que fui de prestado al tema público, me fue muy bien. Debo decir que la vida de nuevo también me dio la posibilidad de volver a la Corfo, porque yo me crié en la Corfo y después volver como gerente, y lo cual me hizo muy bien. Pero ya hubo un minuto en que dije, mira, no voy a seguir en lo público porque lo público para mí tiene techo, yo no soy político así, y en lo público tiene eso, que los cargos de más alto rango tienen que ser políticos. claro, Eh, y me gustaba lo académico y me gustaba hacer cosas, pero decidí que también era bueno volver a Concepción. Yo soy de Concepción, me fui para estudiar la universidad. Y ahí conocí a gente en la Universidad de Concepción, particularmente conocí al decano ahora, Pablo Catalán, por el tema de la innovación. Él es doctorado en innovación y por lo tanto siempre habíamos coincidido en cosas, habíamos ayudado, habíamos hecho estudios, me preguntaba del tema, yo sabía bastante del tema de los ecosistemas. Y entonces le comenté que me quería volver a Concepción y ahí me ofrecieron de ingeniería, volver a un puesto que estaban creando, que era director de estrategia. Entonces, súper bien, claro, porque a mí me entretiene mucho trabajar en la Facultad de Ingeniería. Me gusta mucho el tema de la innovación, me gusta formar personas, el tema de los negocios. Entonces, fue ideal
Y además era volver a Concepción después de como 30 años, así que bien. Buen retorno se dio entonces a su ciudad natal en este caso. Sí, pues. Increíble, como usted Mm. mencionaba, esto de los caminos, las sorpresas. Yo creo que inicialmente, como usted decía, tenía estructurado o pensado quedarse como toda, no sé si toda su vida, pero sí desempeñarse durante harto tiempo en la gestión pública, puede ser. Sí. Dentro de la gestión pública, ¿qué, qué cualidades cree usted que son como mejores vistas para desempeñarse en esa área? Y le pregunto esto, Mm, quizá enfocándolo un poco más para aquellos industriales que buscan desarrollarse en esta área, sobre mm. cómo desde su perspectiva, cuáles son las cualidades que son más valoradas por la organización. Lo que pasa es, el tema público es apasionante también para la gente que sobre todo tiene vocación de hacer cosas en grande, de entrar a las discusiones país. Lo público te permite hacer cosas de un tamaño que yo nunca he hecho ni en la universidad ni en lo privado, porque lo público maneja financiamientos que son gigantes, tiene una visión muy grande. También es muy entretenido porque tú conoces la realidad de otros países. Yo fui a visitar políticas públicas de Inglaterra, estuve en Asia, Estados Unidos, viajé mucho haciendo eso, seminarios, eres reconocido, en Latinoamérica muchos amigos, qué es lo que pasa en los países. Y yo creo que para cualquier persona que eso le genera interés, obviamente lo público es muy entretenido. Y sí, me tocó trabajar con ingenieros industriales de la Universidad de Concepción. Contraté ingenieros industriales de la Universidad de Concepción justamente para ordenarme las estadísticas, los datos, gente muy, muy talentosa. Eh, y entonces, sí, tiene que tener una cierta vocación para esas cosas, ¿no? Y la otra también, soportar la gestión pública, que la gestión pública es dura, no es tan fácil porque está muy medida por periodos de gobierno que son muy cortos Claro, y muchas veces por alguna escasez de presupuesto, por temas más la política del poder de cómo se mueven las cosas, no la política partidista, sino que son estructuras muy antiguas, son estructuras y también son burocráticas por el cuidado de los presupuestos públicos. Entonces también hay que tener una cualidad especial para ser público. Ahora, hay muchos ingenieros que hacen una carrera técnica y que no se mueven mucho. Yo no hice tanto esa carrera técnica, hice una carrera más de tomar mando. Y ahí, cuando tú ya tomas mando, tienes que estar un poquito involucrado con las lógicas también del poder, de la política, de cómo tú te manejas en ambientes que son políticos. No quiere decir que seas de un partido ni nada, pero sí que entiendas las claves, que es lo mismo del mundo corporativo, ¿eh? En el mundo corporativo también hay que saber de política, es decir, porque hay un momento en que tú llegas a esas posiciones. Ahora, los ingenieros industriales, las ingenierías industriales están hechos para eso, porque es una carrera que mucha gente cuando lo vea lo va a ver en el mando. Entonces, creo que son cualidades que tienen que tener, ¿no? claro, sin duda yo creo que, como usted decía, estas cualidades o estas políticas que se van dando tanto en el ámbito público y en el ámbito privado, como en las organizaciones. Ya un poco preguntándole sobre su experiencia más ligada a la innovación y a la estrategia, ¿qué nos podría contar como las principales diferencias? ¿Cómo ve a la Universidad de Concepción hoy día, en particular a la facultad, posicionada a nivel en el entorno latinoamericano, o si no en el entorno chileno, ya sea mundial? ¿Cómo lo ve? Yo creo que estamos pasando por un buen momento porque nos hizo bien hay un programa de política pública, justamente que de hecho en algún minuto participé, que era Ingeniería 2030, y que le dio la posibilidad a las facultades de ingeniería, 2014 en adelante más o menos, 2015 creo que parte, de acceder a un presupuesto para estrategia, ¿sí? Y eso le ha hecho muy bien a la Facultad de Ingeniería en Chile. Y yo creo que la Universidad de Concepción y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción es una de las facultades que lo ha hecho muy bien en eso. Probablemente en el top 3 o top 2 de los que lo ha hecho bien. Entonces estamos en un buen momento por- porque en alguna medida siempre las cosas tienen una cierta personalidad, ¿no? Y yo creo que algunas veces en Chile se da mucho eso del centralismo y como la gente de regiones cree que un poco menos, y te
te tiras como un poquito, no sé si a morir o a descuidar. Mm. Y yo creo que eso se nos salió, que ya lo dejamos fuera. Somos una facultad de ingeniería grande, una facultad de ingeniería de las grandes en Chile, pero además de las más complejas. Es decir, tú tienes acá que cualquier persona que estudia ingeniería acá tiene de la mejor calidad de todas las ingenierías casi. Es decir, tú vas a ver electrónicos, químicos, mecánicos, espaciales, biomédicos, industriales. Entonces, eso te da una riqueza de la ingeniería que no hay en muchas partes. Y por otra parte, Concepción y Biobío, por su situación, por su historia, que es una historia industrial, tiene una calidad de ingeniería dura que es muy, muy buena. Es de las mejores tradiciones que hay en el mundo, como Manchester, MIT, Stanford. Entonces, yo creo que nosotros nos estamos conectando con eso. Han hecho muy buenos puentes en algunas cosas, que sea hoy día lo que se enseña en innovaciones de buen nivel, lo que se hace en los ecosistemas, todo esto de IncuboDec, los premios que ustedes tienen, las cosas que están haciendo. Entonces yo creo que estamos en un buen momento. Ahora las cosas siempre son dinámicas, en el sentido de que no es estático lo que te estoy diciendo, sino que vamos para arriba, vamos positivo, ojalá lo mantengamos y ojalá eso se traduzca en súper buenos proyectos para los alumnos, ¿no? Eh, Queremos hacer un esfuerzo bien importante en infraestructura. Queremos también que se noten mucho más los puentes globales que tienen los alumnos, que noten lo que es la tradición de esto y lo que significa y lo que puede implicar para ellos en su carrera. Eso. Sin duda, yo encuentro también que está bien posicionada la universidad. Ya lo hemos comentado antes en otros capítulos de que es una de las mejores de Latinoamérica. También hemos visto, como alumnos, he visto que se han desarrollado distintas iniciativas que permiten a los distintos alumnos desarrollar sus cualidades, tanto en el ámbito de la innovación en este caso. Existe un nuevo desafío, por ejemplo, durante este año que se está implementando, que se llama Desafío Cuidamos Nuestro Campus, y esto igual es innovador, que incluye tanto el campus de Concepción, de Chillán y de Los Ángeles, cosa que es como era necesario que se vaya cultivando también esta cultura dentro de la universidad para que también tanto los alumnos, los docentes y la comunidad en general apunte hacia ese sector como más ligado a la innovación que es necesario. Eh, Me quiero detener en lo que usted nos comentaba hace un rato sobre la riqueza que viven los estudiantes. Principalmente lo queremos orientar hacia los industriales. ¿Sí? ¿Cómo usted ¿Cómo cree usted que se diferencia? ¿Cómo usted cree que qué cualidades hacen a los ingenieros civil industrial de la Universidad de Concepción únicos en su desempeño como profesionales? Yo creo que la diferencia que tienen, ¿no? Yo trabajo con ellos, he trabajado con distinta gente y contratando gente, y yo creo que una es que son muy talentosos, en el sentido de que ocupan sus talentos, ¿no? Están preocupados de sus talentos. Y que uno lo nota en la matemática que hacen, en los informes, en lo que leen y cómo se preparan cada vez que uno les da una tarea. Y creo que eso es bueno y es notable. Eh, por otra parte, creo que también tienen una cualidad humana que les da donde estudiaron, que les da la Universidad de Concepción, como una universidad bastante integrada al desarrollo regional, a las problemáticas que tienen los profesores que están conectados con eso. Es como un ambiente bastante humano y de buena calidad. Y por otra parte, tiene una historia y un algo en términos de hacia dónde acceden y cómo acceden, que yo creo que también le da una cierta riqueza. Hoy día los ingenieros industriales de la Universidad de Concepción están en todas partes, en el sentido, quizás no son tantos, porque no es, eh, pero sí que han sabido ser capaces de hacerlo muy bien en muchas áreas, ¿sí? Y por lo tanto, yo creo que esa también es una buena cualidad, que en el fondo son flexibles. Justamente estábamos hablando del tema de datos y me ha pasado que en muchas de las empresas de datos veo mucho más ingenieros industriales que gente de informática o ingenieros matemáticos, ¿no? Entonces creo que esas son ventajas del industrial de la Universidad de Concepción. Em, bueno, más ligándolo al espectro general de Concepción, ¿cómo usted ve el ecosistema de la innovación o del emprendimiento aquí en Concepción o en la región?
Yo creo que es un buen ecosistema. Nosotros este año, por una iniciativa que tuvimos acá en la universidad, nos juntamos con otra gente y decidimos medirlo y compararlo con otros ecosistemas latinoamericanos. Y salimos muy altos, salimos 7 de 25 ecosistemas y comparado con ecosistemas gigantes, es decir, salimos al mismo nivel que Santiago, salimos al mismo nivel que Medellín, y por lo tanto para eso para nosotros es muy buena noticia. Este es un muy buen ecosistema, tiene bastante gente. ¿Por qué? Porque Concepción tiene un tamaño en que aún mucha gente se conoce, no es tan grande para que no se tope, tiene esa cosa que aún tú tienes que se mezcla todo con todo, por así decirlo, y no tiene esas segregaciones de las ciudades que son muy grandes. Y tiene una columna vertebral de ciencia y tecnología que es muy robusta, que es la que le da a todas las universidades. Entonces, como ecosistema, es un ecosistema que en realidad tú puedes hacer cualquier cosa. Siempre, bueno, como soy de estrategia y algunas veces también por personalidad, a veces no me puedo callar lo criticón. Te diría que si tuviera que decir, ya que puse dos de azúcar, cuál es la gotita de limón, es que a veces no se creen que pueden ser tan globales, ¿no? Y creo que ahí como que se achican un poco. Yo creo que BioBio puede hacer cualquier cosa. Yo igual creo que hoy puede hacer cualquier cosa y también, como usted dice, esta mentalidad que sin duda ahora se está trabajando más, como usted decía, para ser como gerente o como sus jefes, como decía usted, todos tenían como este recorrido internacional Sí. y actualmente igual estamos viendo lo mismo que para lograr, no sé si ser un buen profesional, pero sí para poder desempeñarse de una manera más distinta, es necesario este recorrido internacional, hacerlo para que uno pueda quizás especializarse más en el área en que le gusta, o si no para darle esta perspectiva diferente que aporte más al entorno o Mira, ecosistema. yo ahí te voy a parar ya para que quepa en la cuña en el tiempo que tenemos. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas súper bien. Eh, Me tocó conversar hace como un año, o menos de un año, con Francisco Río, ¿sí? ¿Sí? Francisco Río, como usted, un compañero de usted, un ingeniero industrial que viene saliendo, que es súper talentoso, y Francisco me va y me dice, oiga, profesor, sé que usted da consejos, ¿ah? Entonces yo dije, ah, ya, sí. Mira tú lo que se anda diciendo de mí en los pasillos, que doy consejos. Sí, es que tuve un compañero que parece que habló con usted y usted le aconsejó no sé qué cosa. Ya, le dije, sí, ¿y tú? ¿Por qué vení? Y me dice, es que yo estoy saliendo, no sé, y pruebo, trabajo con un profesor y no sé qué, y ya, y, pero ¿qué quería hacer? Porque al final se daba muchas vueltas y nos decía, entonces me dijo, quizá, después de como 5 cosas, me dijo, quizá un doctorado, no sé. Dije, pero ¿querís ser doctor o no quieres ser doctor? En realidad quiero ser doctor. ¿Y a quién le has dicho que quieres ser doctor? No, en realidad a nadie, ni a mis papás. Ya. Bueno, pero entonces dile a tu profesor que está ahí trabajando que quiere ser doctor. ¿Y doctor en qué? En datos, no sé, la cosa. Dilo, porque si no, vaya a perder 2, 3 años de tu vida y además nadie te va a dar el pase y vaya a tener que ser más lento, además de que el doctorado va a llegar en 2 o 3 años, vaya a tomar quizás no buenas decisiones, Claro. cuando en realidad estoy trabajando con un profesor que te puede poner un doctorado en Estados Unidos. Y ahí, efectivamente, Francisco, que además me venía a pedir después de esto, dijo, y también sé que da pequitas. Ah, entonces le conseguimos algo ahí, porque hizo su magíster industrial. Y entonces le dije, ya, y trabaja con este profesor que viene llegando, que es muy genial, Carlos Navarrete, y con Jorge Maluenda, que estaban haciendo todo este estudio de admisión. Entonces hoy día Francisco está en Bélgica trabajando con gente de nivel mundial, realmente de nivel mundial. eh, y está demostrando lo que hacen sus talentos. Entonces, si yo te tuviera que decir a qué me refiero con esto de global, me refiero a esa conversación. No me refiero a que viajes ni que tengas todo el mal, sino que me refiero a que tu mente esté abierta a que para acceder al mundo tú tienes que tu mente tiene que hacer esas conversaciones del mundo, de cómo se hacen las cosas. Ahí la misma Valentina que le pusieron de ejemplo acá, venía ahí, vino detrás de Francisco como diciendo, y luego termina trabajando también con Carlos en Steam Data, que
que en algún minuto se entrevistaron con gente de Harvard, que están haciendo cosas realmente de nivel mundial. Entonces, si tuviera que decir, ¿qué es esto de global? ¿Qué es esto de innovación? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que ustedes son muy, muy talentosos, pero que a veces no se lo creen, ¿sí? Y que ese no creérselo se expresa en algunas veces en las decisiones y en las conversaciones que tienen. Y eso sí tienen que aprender en la vida, que pequeñas decisiones y pequeñas conversaciones pueden hacer cambios notables. ¿Cómo podemos quizás hacer este cambio de mentalidad que se va dando ya quizás de a poco, progresivamente, pero cómo se puede acelerar más quizás para que nuestros futuros estudiantes o nuestros futuros alumnos ya vengan con esa mentalidad como que usted dice global y que sepan que es global, que Yo sepan que creo, entrando aquí se claro, pueden desempeñar? yo creo que es una sumatoria de cosas, pero creo que ustedes van en el camino. ¿Por qué van en el camino? Porque están haciendo este tipo de cosas. Porque de nuevo, no son sumar millas en el pasaje, quizás también, pero significa hacer estos podcasts, escuchar estas conversaciones, hacer lo que hicieron el otro día, este summit de industrial, porque el hacer cosas, aun por muy simple que sean, la mente se estimula, se abre y luego tú te das cuenta que la gente donde ha partido, en Estados Unidos, en Japón, en Singapur, en China, donde sea, está haciendo lo mismo que tú para hacer cosas notables y globales. ¿Sí? Y eso los conecta. Lo que no les puede pasar es empezar a no hacer cosas y quedarse ahí y creer que porque tú estudiaste algo, unos talentos, a ti te van a empezar a llegar las oportunidades en la vida. El otro día hablaba justamente con alguien, quizás fue medio duro, pero claro, me dijo, profesor, me citó y me dijo, quiero hacer negocio, ¿sí? Entonces yo le decía, entonces haz negocio. No, pero es que, y ya llevaba como un año y medio que había salido, entonces me dijo, eh, es que no ha llegado justo la oportunidad que yo quiero. Y yo le dije, mira, eso no existe. ¿Cachai? No existe eso, que te aparezca la cosa genial, única, todo preparada y que tú la... Lo que yo conozco es que la gente que hace cosas extraordinarias se pilla con una piedra, trabaja mucho, la pule y la vuelve la cosa más fantástica del mundo. Entonces, ese cambio de visión es lo que no te puede pasar. Porque si no, tú te sientas a esperar y todo te parece imperfecto, porque todas las personas somos imperfectas, ¿sí? Y entonces, ese es el punto. La gente que hace, la gente que aprovecha mucho sus talentos es porque se desafía, porque ve una piedra adelante y ve una oportunidad, y hace un David. ¿Sí? Claro. Eso es. Y para que esto nuestros futuros alumnos o quienes nos escuchan de los primeros años, ¿qué consejo le daría a estos estudiantes que recién están entrando en la carrera y también conociendo la universidad para que para que hagan este desafío, para que tengan esta mentalidad que usted dice? Mira, eso no es un consejo mío, lo dicen todo el mundo, es que aprovechen su día, que hagan cosas, que sean optimistas, porque quien aprovecha el día tiene muchas más horas de oportunidad. Y aunque no lo creáis, eso es lo que hace la diferencia, la disciplina. Segundo, quien tiene una mirada optimista ve muchas más oportunidades, ¿sí? Y el que mira a mediano plazo y construye algo, además cuando lo pasa mal, que todos tenemos crisis, no existe la vida humana sin crisis, es capaz de pasarlas de mejor forma porque sabe que el mañana va a ser mejor. Entonces, esas son lecciones de vida. Y si ustedes entraron a ingeniería industrial de la Universidad de Concepción, son elite. Son personas que están en una comunidad valiosa, con profesores valiosos, con compañeros valiosos, con una historia valiosa. Y por lo tanto están en un camino que están, ya tienen una cosa genial. Y por lo tanto solo deben aprovecharlo. Y en eso tener las conversaciones, que les pase como Francisco, Valentina, Amanda o a muchos, muchos más que tienen esa historia, sus mismos profesores, ¿sí? Y que gocen la vida. Eso. Bueno, que aprovechen esas palabras que son sabias lecciones de vida, como dice el profesor. También queríamos preguntarle, ahora ya Más, yo siempre cambiando. pienso que es la vez final, No, no, ¿ya? no, no todavía, no estamos en el final.
Así que aprovechemos ¿verdad? nomás los oyentes este momento. Queremos preguntarle más sobre sus proyectos. ¿Ya? Em, no sé qué nos puede contar sobre sus proyectos como tanto ligados a, mencionamos la innovación, el emprendimiento. ¿Qué nos podría comentar? Sí, yo, bueno, mi proyecto principal en este minuto es la Facultad de Ingeniería. Yo estoy gozando mucho con lo que estamos haciendo en la Facultad de Ingeniería. Creo que nos está yendo bien porque en los años que hemos recorrido hemos logrado una masa crítica de gente, de finanzas, de orden, de actitud que hace que podamos hacer muchas más cosas. Eh, y creo que hay proyectos corriendo muy buenos, ¿sí? Estamos en un proyecto de admisión que nos tiene muy entretenidos, estamos mejorando la experiencia de los alumnos, estamos viendo todos los cursos que se hacen, ya la innovación está andando. Yo en particular también me estoy dedicando harto al tema de los spin-off y la parte que se llama más de scale-up y de estrategia y hemos podido como darle una forma y un carácter que ya corre solo, por así decirlo. Entonces nos cuestan mucho menos las cosas y en eso hemos logrado también apoyar a otras facultades. Nosotros hacemos la estrategia de la Facultad de Ingeniería y hacemos proyectos dentro de la Facultad de Ingeniería que van bien, pero también estamos ayudando a la Facultad de Medicina, que es una facultad grande, importante, y también nos ha ido bastante bien, y estamos con odontología y biología. Entonces eso hace que empecemos a conocer mucho de cómo se hacen las cosas en la universidad y que realmente podamos hacer un mejor aporte. Y eso me tiene bastante contento. Y lo otro, siempre hago cosas con empresas, y soy director de un emprendimiento tecnológico minero que a veces lo pongo porque me gusta mucho. Siempre me gusta estar ligado a la tecnología eh, y a la innovación y eso, bien, porque con mi equipo ese de Wing que tengo yo, estamos haciendo proyectos muy entretenidos. Eh, Eso, yo diría que en eso estoy, ¿sí? Sí, bien interesante como también hace este conjunto de las dos cosas que usted mencionaba que le gustan, que ahora es la educación y también como donde se desarrolla. Profesor, le tenía una pregunta más ligada. ¿Cómo ven 5 años más a la Facultad de Ingeniería? Mira, yo me gustaría que la Facultad de Ingeniería, siguiéramos el camino en que estamos. Yo creo que los alumnos de la facultad, bueno, todo el mundo pasó por una época más crítica con la pandemia, ¿cierto? Con el levantamiento social, también, no sé, yo creo que Chile no pasó un momento tan normal, ¿no? Mm, Para todos fue complejo, yo creo que estamos saliendo de eso y que se está saliendo bien y que nosotros como Universidad de Concepción, como ingeniería, la Universidad de Concepción, yo creo que salimos muy fortalecidos, porque fuimos un aporte, porque los alumnos volvieron a clases también, porque hemos logrado hacer que ese periodo que fue de crisis finalmente se morigere y estén bien y que los alumnos aprovechen sus talentos. Entonces creo que vamos bien. Ahora en 5 años más, creo que lo que deberíamos tener es, yo que lo espero, es más innovación, más complejidad en las carreras, porque ahora se están presentando muchos minor, hay como 15 minor presentados, y yo creo que ya se van a expresar y va a hacer que ustedes puedan ir a eso, a deporte, a especialistas en juego, a profundizar en data science, a los economistas que quieran hacer economía, más economía, y creo que eso lo hace muy rico, ¿no? Y también que ese entorno, ese ecosistema funcione mejor con todas esas cosas, que tengamos una mejor admisión, que también logremos a veces más flexibilidad en algunos de los sistemas de acceso, y que nos dé más posibilidades de administrar ese talento que administramos. Y finalmente yo creo que yo tengo la esperanza y creo que el decano también, y lo ha expresado, de hacer un gran avance en infraestructura. Y yo creo que eso nos tiene bastante ilusionados a todos los que estamos trabajando en ingeniería, porque si bien la infraestructura puede ser como que no es una cosa que te impide cosas, sí genera un buen ambiente y sí le da muchas posibilidades a nuestros alumnos en términos de, incluso a los exalumnos, de sentirse reconocidos en una casa que crece, ¿sí?
y en eso tenemos un proyecto que no sé, es como que tienen varios proyectos el decano, pero que ahora se están expresando en más laboratorios, más espacios como el que se creó aquí abajo para los alumnos, eh, y que son importantes. ¿Sí? No los quiero decir completo porque Nos quiere capaz hacer que ese spoiler. sí, pero no, son bonitos proyectos, son hall, mucho espacio para los alumnos, cafetería. No, sería un gran avance Sería un gran avance. y creo que lo vamos a lograr. Oh, Oye, pero como los deseos no hay que decirlo, porque no, si no se pueden... no, un secreto va a quedar aquí entre nosotros y también Sí, nuestros oyentes. sí, Un secreto. está bien. Em, bueno, también queríamos consultarle ya como las últimas preguntas. Ya, em, Queremos, antes de darle un espacio abierto para que ya. se dirija a nuestro oyente, queremos preguntarle sobre, nuevamente, em, cómo ve esta diferencia entre los estudiantes de civil industrial o cómo ellos pueden lograr hacer la diferencia para que a futuro sean buenos profesionales y también buenas personas. Mira, yo creo que siempre ponerse, siempre cualquier cambio positivo parte del orgullo, parte del quererse, del tener a una autoestima cuidada, ¿no? Eh, Creo que a veces nosotros, o que es una discusión que tenemos, es que nos sentimos muy orgullosos de la humildad de los alumnos, ¿sí? Como que escuchen y todo, pero algunos profesores externos, y nosotros también a veces lo discutimos, es que creemos que eso no puede quitarte el arrojo, la ambición u otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que nuestros alumnos tienen que jugar a eso y tener una ambición sana, ¿no? Y quizás en lo que yo digo más global, que lo quiero expresar no como una cosa chauvinista o torpe ni nada, sino que es como Francisco diciendo que quiere ser doctor, ¿sí? Y que cree que puede ser un muy buen doctor en matemática, en los mejores programas, es un aporte, y que cualquiera que tiene una decisión de vida lo haga bien, y lo haga con cariño, lo haga con talento, lo haga con disciplina, y que por lo tanto, y así va a expresar lo distintos que son los, va a aplicar la diferenciación de, de las ingenieras e ingenieros industriales de la Universidad de Concepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que son un aporte, porque son sanos, este es un ambiente diverso, es un ambiente que te invita también a respetar muchas cosas de este campus natural, abierto a la ciudad, en que tú sales por las tardes y está la gente jugando, y los niños haciendo sus cursos. Yo creo que eso ayuda mucho a una buena visión de sociedad, ¿no? A veces me ha preocupado, ya que viví tanto en Santiago, y que también ejercí en algunas universidades, que como que naturalizamos el ser muy segregado, y yo no creo en eso, ¿no? No me gusta mucho. Eh, Creo que la persona que tiene una vocación por la sociedad, y que sí creo que hay una responsabilidad en ustedes que están en una carrera, como digo, de élite o elite, es que están dados a la sociedad y a configurar una sociedad. Y por lo tanto, en eso, si yo tuviera que decir, es como fluir naturalmente respecto de eso, con una sana ambición de hacer cosas y cambiar la ciudad, la, la sociedad para bien. ¿Por qué no doy un en particular o alguna receta de decir, "Oh, aplíquese más data science o todo? Porque en realidad lo que he visto es que cuando se aplican a algo, lo hacen bien, ¿sí? Y son muy buenos para aprender, y por lo tanto cuando fluyen, son buenos. Cuando los veo cometer errores, no sé, o que yo creo que cometen errores, es cuando, y que me gustaría eso alertarlo, es más en las decisiones de vida, por así decirlo, de creer que uno sabe, ¿no? Claro. Y no abrir bien a los consejos o al aprendizaje, porque ahí es cuando se nota más cuando tu mundo es más chico, ¿sí? Eh, eh, Porque nadie tiene una visión del mundo completa a los 20 y algo años, ¿sí?
Y por lo tanto ahí es donde tienen que fluir hacia estas cosas y entender más y escuchar más y- y abrirse más a este ambiente más global. Sin miedo, con paciencia y confiando mucho en sus talentos. Sabias Eso. palabras, profesor. Y yo creo que, como usted decía, la universidad, particularmente la Universidad de Concepción, con su campus y con los espacios que tiene, da para eso de desarrollarse y también involucrarse más como persona dentro de una sociedad. Bueno, ya para finalizar, queremos preguntarle si es que tiene algunas palabras para nuestros oyentes. Esto es como, ¿Sí? usted sabe, pero Ya, listo. mejor no digo. No, agradecerles por el espacio. Siempre me gusta hablar, ya lo notaron. Ajá. Y felicitarlos por lo que están haciendo, porque yo creo que estas son las cosas entretenidas que te nutren. Yo muchas de las cosas que más he aprendido de los programas, que tengo mi carrera, dos máster, es lo que me ha dejado en temas de cambio humano más que de lo que he aprendido, ¿ya? Porque aprender, uno aprende la mecánica de aprender. Si está leyendo, si tú eres curioso, hoy día hay muchas cosas en internet y todo bien, pero lo más importante son los cambios que te suceden a nivel humano cuando uno está en el proceso de aprendizaje. Probablemente lo más importante que les dé el haber sido y para haber participado del Departamento de Ingeniería Industrial son sus compañeros, son este tipo de cosas, son cómo trabajan en equipo, cómo lo resuelven y también cómo su mente se abre, ¿no? Eh, a mí me pasó que en la universidad justamente me salí de mi mundillo que era Concepción, lo cual para mí fue un drama, porque yo no tenía un comportamiento de persona matea y tenía un grupillo de amigos que yo creo que mi mamá lo único que quería era que los dejara y por eso me mandó a Santiago. Eh, entonces, claro, aprendí de otras cosas, aprendí de trabajo en equipo, aprendí de superar cosas, aprendí a estudiar. Y creo que eso es lo que me quedó. Y luego me quedó la conciencia de que a pesar de que mis amigos también eran buenos para salir, no yo, ellos, Solo ellos. que igual llegaba la mañana y tú tenías que responder y tenías que estar y que la profesión era muy importante para nosotros. Cuando estudié el MBA, lo que aprendí fue a, a pasar mucho rigor, porque los MBA lo que te hacen es que te dan muchas cosas, mucha lectura, mucho y mucho de rigor y también de morigerar cómo uno hace las cosas, ¿sí? Cómo uno se comporta, cómo uno las dice, como tuve muchos talleres de estas cosas más soft, que en esa época no eran tan... Y yo diría que fueron de los grandes aprendizajes. Y cuando fui a Inglaterra, fue la mecánica de pensar, resumir del pensamiento crítico y de que el mundo es global. Y la otra de que uno no es invencible y que muchas cosas te pueden quebrar, porque para mí fue muy duro pasar de gerente a vivir en 20 metros cuadrados con mi familia en Inglaterra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y este es el último mensaje, ya que me hacen hablar y es largo, y ahí me están haciendo una gesta que la corte. Están poniendo cara atrás de la cámara. Es que, es que bueno, que se dejen fluir y que vean que el cambio es completo, que al final estos son procesos, que uno no está completo en la vida, que uno es distinto en la vida a los 20 años, a los 30 años, a los 50 años y a los 60 años. Y que por lo tanto eso lo tienen que naturalizar y sentir y hacerlo con apoyos, con conversaciones y de buena forma. Porque si lo hacen con mala energía, entonces todo se quiebra y todo es sistémico, ¿sí? Y que en eso confíen en la ingeniería porque han elegido una profesión que yo la encuentro genial. ¿Ah? Y esa es una de las cosas que quizás me arrepiento. No sé si me arrepiento, porque agronomía fue muy bueno para mí, ¿ya? Pero me da como vuelta eso que al final siempre me contraten en facultades de ingeniería y que yo haya sido ingeniero y que haya rechazado. Esa cuestión a mí en la vida me da vuelta, de por qué la vida me hace eso, ¿sí? Dicho eso, creo que si se enamoran de la innovación, si se enamoran del cambio, si se enamoran de cómo se hacen las cosas en forma compleja, ustedes pueden hacer grandes, grandes cambios y aprovechar lo que están teniendo. Pero ahí es que esto es semilla y no los completa.
solo los lanza a un mundo que puede ser maravilloso. Eso. Muchas gracias por esas palabras, profesor. Espero que esta conversación que tuvimos con nuestro profesor haya servido mucho para nuestros oyentes y queremos invitarlo a que sigan escuchando nuestro podcast. Se vienen capítulos muy interesantes con nuevos invitados. Y gracias, profesor, por su tiempo, No, gracias a usted. por darse el tiempo de venir y conversar con nosotros. Lo agradecemos mucho. Eso, no sé. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao. No, ya.